Capítulo 28. De la pena de muerte. Esta inútil prodigalidad de suplicios que nunca ha conseguido hacer mejores a los hombres me ha obligado a examinar si es la muerte verdaderamente útil y justa en un gobierno bien organizado. ¿Qué derecho tienen de atribuirse estos para despedazar a sus semejantes? Por cierto, no el que resulta de la soberanía y de las leyes. Son estas más que una suma de cortas porciones de libertad de cada uno que representan la voluntad general como agregado de las particulares. ¿Quién es aquel que ha querido dejar a los otros hombres el arbitrio de hacerlos morir? ¿Cómo puede decirse que en el más corto sacrificio de la libertad de cada particular se halla aquel de la vida, grandísimo entre todos los bienes? Y si fuese así, hecho este sacrificio, ¿cómo se concuerda tal principio con el otro en que se afirma que el hombre no es dueño de matarse? Debía de serlo, si es que no pudo dar a otro o a la sociedad entera este dominio. ¿No es pues la pena de muerte derecho cuando tengo dominio? ¿No es pues la pena de muerte derecho cuando tengo demostrado que no puede serlo? Es solo una guerra de la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser. Pero si se demostrase que la pena de muerte no es útil, ni es necesaria haber vencido la causa a favor de la humanidad. Por solo dos motivos puede creerse necesaria la pena de muerte de un ciudadano. El primero, cuando aún privado de libertad tenga tales relaciones y tal poder que interese a la seguridad de la nación, cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la forma de gobierno establecida. Entonces será su muerte necesaria. Cuando la nación recupera o pierde la libertad, o en el tiempo de la anarquía, cuando los mismos desórdenes tienen lugar de leyes, pero durante el reino tranquilo de éstas en una forma de gobierno por la cual los votos de la nación estén reunidos, bien provista dentro y fuera con la fuerza y con la opinión, acaso más eficaz que la misma fuerza, donde el mando reside solo en el verdadero soberano, donde las riquezas compran placeres y no autoridad. No veo yo necesidad alguna de destruir a un ciudadano, a menos que su muerte fuese el verdadero y único freno que contuviese a otros y los separe de cometer delitos. Segundo motivo, porque se puede creer justa y necesaria la muerte de un ciudadano. Cuando la experiencia de todos los siglos en que el último suplicio no ha contenido a los hombres determinados a ofender a la sociedad, cuando el ejemplo de los ciudadanos romanos y 20 años de reinado que logró la emperatriz Isabel de Moscovia, en que dio a los padres de los pueblos este ilustre ejemplo, que equivale cuando menos a muchas conquistas, compradas con la sangre de los hijos de la patria, no persuadiesen a los hombres, que siempre tienen por sospechoso el lenguaje de la razón y por eficaz el de la autoridad. Basta consultar su naturaleza misma para conocer la verdad de mi aserción. No es lo intenso de la pena quien hace de mayor efecto sobre el ánimo de los hombres, sino su extensión, porque a nuestra sensibilidad mueven con más facilidad y permanencia las continuas, aunque pequeñas impresiones, que una u otra pasajera y poco durable, aunque fuerte. El imperio de la costumbre es universal, sobre todo ente sensible, y como por su enseñanza el hombre habla y camina y provee a sus necesidades, así las ideas morales no se imprimen en la imaginación sin durables y repetidas repercusiones. ¿No es el freno más fuerte contra los delitos el espectáculo momentáneo, aunque terrible, de la muerte de un malhechor, sino el largo y dilatado ejemplo de un hombre que, convertido en bestia de servicio y privado de libertad, recompensa con sus fatigas a aquella sociedad que ha ofendido? Es eficaz porque con la vista continua de este ejemplo resuena incesantemente alrededor de nosotros mismos el eco de esta sentencia.
yo también seré reducido a tan dilatada y miserable condición, si cometiere semejantes delitos. Es mucho más poderosa que la idea de la muerte a que los hombres miran siempre en una distancia muy confusa. La pena de muerte hace una impresión que con su fuerza no suple al olvido pronto, natural en el hombre, aun en las cosas más esenciales, y acelerado con las fuerzas de las pasiones. Regla general. Las pasiones violentas sorprenden los ánimos, pero no por largo tiempo, y por esto son a propósito para causar aquellas revoluciones que de hombres comunes hacen persas o las demonios. Pero en un gobierno libre y tranquilo, las impresiones deben ser más fuertes, más frecuentes que fuertes. La pena es un espectáculo para la mayor parte y un objeto de compasión mezclado con desagrado para algunos. Las resultas de estos diferentes sentimientos ocupan más el ánimo de los concurrentes que el terror saludable que la ley pretende inspirar. Pero en las penas moderadas y continuas, el sentimiento dominante es el último, porque es él solo. El límite que debería fijar el legislador al rigor de la pena parece que consiste en el sentimiento de compasión, cuando empieza éste a prevalecer sobre toda otra cosa que el ánimo de los que ven ejecutar un suplicio más dispuesto para ellos que para el reo. Para que una pena sea justa, no debe tener lo intenso de ella, más que aquellos grados solos que basten a separar los hombres de los delitos. Ahora, no hay alguno que con reflexión pueda escoger la total y perpetua pérdida de la libertad propia por un delito. Sea ventajoso cuando se quiera luego de lo intenso de la pena, que existe en la esclavitud perpetua, sustituido a la pena de muerte, tiene lo que basta para separar cualquier ánimo determinado. Añado que tiene más. Muchísimos miran la muerte con una vista tranquila y entera, quien por fanatismo, quien por vanidad, que casi siempre acompaña el hombre más allá del sepulcro, quien por un esfuerzo último y desesperado, o de no vivir o salir de la miseria. Pero ni el fanatismo ni la vanidad están entre los cepos y las cadenas bajo el azote, bajo el yugo, en una jaula de hierro, y el desesperado no acaba sus males, sino los principia. Nuestro ánimo resiste más bien a la violencia y dolores extremos, si son breves, que al tiempo y enojo incesantes, porque él puede, entre paréntesis, por decirlo así, reunirse todo en sí mismo por un momento para sufrir los primeros, pero su vigorosa elasticidad no es bastante a contrarrestar la repetida acción de los segundos. Cualquier ejemplo que se da a la nación con la pena de muerte supone un delito. En la pena de esclavitud perpetua, un solo delito da muchísimos y durables ejemplos. Y si es importante, y si es importante que los hombres vean de continuo el poder de las leyes, no deben las penas de muerte ser muy distantes entre ellos, sino continuas. Luego suponen la frecuencia de los delitos. Luego, para que este suplicio sea útil, es necesario que no haga sobre los hombres toda la impresión que debería ser, esto es, que sea útil e inútil al mismo tiempo. Si se me dijese que la esclavitud perpetua es tan dolorosa y por tanto igualmente cruel que la muerte, responderé que sumando todos los movimientos infelices de la esclavitud, lo será aún más. Pero estos se reparten sobre toda la vida y aquella ejercita toda su fuerza en un momento. Y en esto se halla la ventaja de la pena de esclavitud, que atemoriza más a quien la ve que a quien la sufre, porque el primero considera todo, la complejidad de momentos infelices, y el segundo está distraído de infelicidad del momento futuro con la del presente. Todos los males se acrecientan en la imaginación, y quien lo sufre encuentra recursos y consuelos no conocidos ni creídos de los que los observan, porque sustituyen la sensibilidad propia del ánimo endurecido del infeliz. He aquí poco más o menos el razonamiento que hace un ladrón o un asesino cuando solo tiene por contrapeso para no violar las leyes la horca o la rueda. Bien sé
que desenredar y aclarar los dictámenes interiores del propio ánimo es un arte que se aprende con la educación, pero estos principios no obran menos en un malhechor porque no sepa aplicarlo. ¿Cuáles son estas leyes que yo debo respetar que dejan tan grande diferencia entre mí y el rico? Él me niega un dinero que le pido y se excusa con mandarme un trabajo que no conoce. ¿Quién ha hecho estas leyes? Hombres ricos y poderosos que no se han dignado ni aun visitar las miserables chozas de los pobres, que nunca han dividido un pan duro y amohecido entre los inocentes gritos de los hambrientos hijuelos y las lágrimas de la mujer. Rompamos estos vínculos fatales a la mayor parte a la mayor parte útiles a algunos pocos e indolentes tiranos. Acometamos la injusticia en su origen. Volveré a mi primer estado de independencia natural. Viviré libre y feliz por algún tiempo, con los frutos de mi valor y de mi industria. ¿Vendrá acaso el día del dolor y del arrepentimiento? Pero será breve este tiempo y tendré uno de calamidad por muchos años de libertad y de placeres. Rey de un corto número, corregiré los errores de la fortuna y veré estos tiranos palpitar y cubrirse de palidez a presencia de aquel que con un insultante orgullo posponía a sus caballos y a sus perros. Acude entonces la religión al entendimiento del malvado que, a- que abusa de todo y presentándole un fácil arrepentimiento y una cuasi certidumbre de felicidad eterna le disminuye en gran parte el horror de aquella última tragedia. Pero aquel que ve delante de sus ojos un gran número de años o todo el curso de su vida que pasaría en la esclavitud y en el dolor a la vista de sus conciudadanos con quienes vive libre y sociable, esclavo de aquellas leyes de quien era protegido, hace una comparación útil de todo esto con la incertidumbre del éxito de sus delitos y con la brevedad del tiempo que podría gozar sus frutos. El ejemplo continuo de aquellos que actualmente ven víctimas de su propia imprudencia le hace una impresión mucho más fuerte que el espectáculo de un suplicio, porque éste lo endurece más que lo corrige. No sutil la pena de muerte por el ejemplo que da a los hombres de atrocidad. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a derramar la sangre humana, las leyes moderadoras de la conducta de los mismos hombres no deberían aumentar este fiero documento, tanto más funesto cuanto la muerte legal se da con estudio y pausada formalidad. Parece un absurdo que las leyes, esto es la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas y para separar a los ciudadanos del intento de asesinar, ordenen un público asesinato. ¿Cuáles son las verdaderas y más útiles leyes, aquellos pactos y aquellas condiciones que todos los querrían observar y proponer mientras calla la voz, entre paréntesis, siempre escuchada, del interés privado o se combina con la del público? ¿Cuáles son los sentimientos de cada particular sobre la pena de muerte? Leámoslo en los actos de indignación y desprecio con que miran al verdugo, que en realidad no es más que un inocente ejecutor de la voluntad pública, un buen ciudadano que contribuye al bien de todos, instrumento necesario a la seguridad pública interior, como para la exterior son los valerosos soldados. ¿Cuál, pues, es el origen de esta contradicción? ¿Y por qué es indeleble en los hombres este sentimiento en desprecio de la razón? Porque en lo más secreto de sus ánimos parte de que sobre toda otra conserva aún la forma original de la antigua naturaleza. Han creído siempre que nadie tiene potestad sobre la vida propia, a excepción de la necesidad que con su cetro de hierro rige el universo. ¿Qué deben pensar los hombres al ver a los sabios magistrados y graves sacerdotes de la justicia que con indiferente tranquilidad hacen arrastrar un reo a la muerte con lento aparato? Y mientras este miserable se estremece en las últimas angustias y esperando el golpe fatal, pasa el juez con insensible frialdad y acaso con secreta complacencia de la autoridad propia a gustar las comodidades y placeres de la vida.
Ah, dirán ellos, estas leyes no son más que pretextos de la fuerza, y las premeditadas y crueles formalidades de la justicia son solo un lenguaje de convención para sacrificarnos con mayor seguridad, como víctimas destinadas en holocausto al ídolo insaciable del despotismo. El asesinato que nos predican y pintan como una maldad terrible, lo vemos prevenido y ejecutado aún sin repugnancia y sin furor. Prevalgámonos del ejemplo. Nos parecía la muerte violenta una escena terrible en las descripciones que de ella nos habían hecho, pero ya vemos ser un negocio de un instante. ¿Cuán menos terrible será en quien, no esperándola, se ahorra casi todo aquello que tiene de doloroso? Tales son los funestos paralogismos que, si no con claridad, a lo menos confusamente, hacen los hombres dispuestos a cometer los delitos en quienes, como hemos visto, el abuso de la religión puede más que la religión misma. Si se me opusiese como ejemplo el que me han dado casi todas las naciones, casi todos los siglos, decretando pena de muerte sobre algunos delitos, responderé que éste se desvanece a vista de la verdad, contra la cual no valen prescripciones, que la historia de los hombres nos da una idea de inmenso piélago de errores, entre los cuales algunas pocas verdades, aunque muy distantes entre sí, no se han sumergido. Los sacrificios humanos fueron comunes a casi todas las naciones. ¿Y quién se atreverá a excusarlos? Que algunas pocas sociedades se hayan abstenido solamente y que por poco tiempo de imponer la pena de muerte me es más bien favorable que contrario, porque es conforme a la fortuna de las grandes verdades, cuya duración no es más que un relámpago en comparación de la larga y tenebrosa noche que rodea a los hombres. No me ha llegado aún la época dichosa en que la verdad, como hasta ahora el error, tenga de su parte el mayor número. Y de esta ley universal no vemos que se hayan exceptuado, sino solo aquellas que la sabiduría infinita ha querido separar de las otras, revelándolas. La voz de un filósofo es muy flaca contra los tumultos y gritos de tantos a quienes guía la ciega costumbre, pero los pocos sabios que hay esparcidos en los ángulos de la tierra me la recibirán y oirán en lo íntimo de su corazón. Y si la verdad, a pesar de los infinitos estorbos que la desvían de un monarca, pudiese llegar hasta su trono, sepa que la propongo va acompañada con la aprobación secreta de todos los hombres. Sepa que callará a su vista la fama sanguinaria de los conquistadores y que la posteridad justa le señala el primer lugar entre los pacíficos trofeos de los Titos, de los Antoninos y de los Trajanos. Feliz la humanidad si por la primera vez se le dictasen leyes ahora que vemos colocados sobre los tronos de Europa benéficos monarcas, padres de sus pueblos, animadores de las virtudes pacíficas, de las ciencias y de las artes, ciudadanos coronados cuyo aumento de autoridad, despotismo intermedio, más cruel por menos seguro, con y siempre dichosos cuando pueden llegar al trono. Si ellos, digo, dejan subsistir las antiguas leyes, nace esto de la infinita dificultad que hay en quitar de los errores la herrumbe venerable de muchos siglos, siendo un motivo para que los ciudadanos iluminados deseen con mayor ansia el continuo acrecentamiento de su autoridad. Fin del capítulo 28.